aquí con Perlita y Hola. nos va a contar acerca de su carrera de administración. Muy bien. ¿Ok? ¿Cómo le eligió esta carrera? Cuando estaba en la prepa tenía una maestra que me caía muy bien y me gustaba cómo daba la clase. Entonces tuve la oportunidad de, en el último semestre, elegir esa materia que tenía que ver con algún interés que yo tenía en particular. Eso era para confirmar si te gustaba cierta área u otra, y entonces esa maestra creo que sí marcó mucho mi preferencia por la carrera, puesto que me encantaba como ella daba la clase y los temas que veía. Ah, ok. ¿Cuáles fueron las experiencias más significativas que vivió para poder estudiar? Más significativas, bueno, creo que también paralelo a eso, en las vacaciones me tocaba ir, por ejemplo, decidía ir a trabajar, entonces de repente me exponía a un tipo de trabajo o a otro, y para poder como estar como segura si era lo que me gustaba o no. Entonces, desde que entré a la prepa, no durante la prepa, pero en las vacaciones hacías cosas para poder descubrir esa parte, ¿no? Y aparte ganar dinero. Como tipo prácticas. Exactamente. Ok. ¿Y las experiencias más significativas dentro de la institución en la que llevó a cabo? En la de la universidad. Ajá. Bueno, pues a mí me gustaba mucho pues andar, participar en todos los eventos deportivos, en organización de eventos, en la sociedad de alumnos, etcétera, en todos los viajes que hubiera, porque según mi manera de pensar, independientemente de la parte académica que te sirve bastante y todo, es muy importante que te expongas a todo lo extraacadémico, porque eso te da la oportunidad de saberte relacionar con personas, de saber vender, de saber comprar, de saber organizar, de regarle en una cosa o en otra, y eso cuando trabajas da como un plus a lo que sabes hacer, el poder relacionarte con las personas. Okay. ¿Cómo era estudiar en su tiempo? Bueno, pues obviamente el tipo de educación era más o muy tradicional, no más tradicional, netamente tradicional, donde el maestro llegaba, se pone a explicar y él hablaba todo. Normalmente no había mucho como derecho de opinar, a final de cuentas lo que el profe decía eso es y punto, ¿no? Obviamente era trabajar mucho con los libros, también lo que creo que había como una enseñanza muy exigente, y eso hacía que ahorita me preguntas cosas y te lo vas a saber. Entonces se me hace padre porque no eran como maestros medios como por ejemplo así fáciles, personas que eran profesionistas de lo que yo estaba estudiando, entonces tener mucha experiencia laboral. Inclusive ellos, cuando veían a algún alumno que le importaba la escuela, que a lo mejor lo veían como un potencial laboral, los invitaban a trabajar con ellos, y eso está padre porque te expones a que tus maestros son netamente como puros profesionistas que tienen que ver con tu área. Okay. ¿Y cómo fue que empezó a desempeñar su carrera? Bueno, ya después de la prepa, mientras estuve en la universidad, también dentro de la carrera hay diferentes como áreas. Por ejemplo, estaba finanzas, estaba todo lo fiscal, estaba todo lo administrativo, lo contable, etcétera. Entonces, ya ahora sí, durante la carrera también tenía trabajo. Entonces, decidí estar cierto tiempo en la iniciativa privada, en una industria. Otros 6 meses estuve en trabajos de gobierno, por ejemplo, etcétera. Entonces iba practicando en los diferentes sectores para ver cuál me gustaba más, porque había unos que la verdad me aburrían bastante. Ese tipo de trabajos también suele ser mucho como de oficina, y entonces el estar ahí sentado sin interactuar solamente con 1 o 2 personas era como muy aburrido. Y también esa parte como que no iba con mi personalidad, independientemente de que pudiera ser bueno en otras cosas de esas actividades. Entonces lo que hice fue ir buscando en cuál podría ser lo que tenía que ver con mi carrera, pero me interesa mucho estar siempre como en contacto con personas, y por ello decidí meterme a cierto sector. Okay. Entonces, por decirlo, administrativo no es solo como dinero así, también es organizar como aquí. Exactamente. Entonces, como tú dices, algo más global, sin embargo, siempre también hay que ser como
como inteligentes al ver qué cosas se te dan y también cuáles disfrutas. Porque si checas las horas laborales que trabajas, inclusive, por ejemplo, no sé, no nada más son 8 horas, a veces, por ejemplo, en la época de inscripciones es así como de, bueno, todo el día estar aquí, ¿no? Entonces, creo que es importante que tienes que tener un trabajo donde no te pese tanto, o sea, a mí a lo mejor me afloja levantarme tan temprano, pero ya estando aquí disfrutas el día y hay como cierta libertad que yo aprecio bastante, porque algún trabajo que a lo mejor no te sientas tan cómodo, la verdad no va a funcionar porque pues a la larga lo único que te va a implicar es estar frustrado o tener alguna consecuencia de salud, etcétera. En cambio aquí yo me siento como muy tranquila, como muy contenta, muy feliz y entonces eso hace que mi trabajo pues lo pueda hacer bien o que me den, para mí es importante que me den libertad como en la parte creativa de hacer cosas que se les puedan ocurrir a ustedes y yo apoyarlos y así, entonces eso me place bastante. ¿Cuáles han sido los cambios más importantes en su carrera desde que inició, la llevó a cabo y hasta hoy? Bueno, yo creo que los cambios más importantes es toda la introducción a la tecnología, ¿no? Definitivamente cuando yo me gradué, recuerdo que hicimos la tesis y en todo el campus había 3 computadoras, entonces redáctala y a qué horas te tocaba y son como no sé cuántos chavos, etcétera. Entonces era como algo muy impráctico. Y todo obviamente era más manual. Entonces ahorita la introducción a diversas herramientas tecnológicas y no nada más de una, sino de varios tipos, eso te ayuda a desarrollar mejor tu trabajo y la verdad personas que somos más grandes tenemos que adaptarnos o estar preguntando porque igual algo que para ti, aunque lo hagas bien, es muy largo, pudiese hacerse de una manera más sencilla y entonces creo que tienes que tener esa curiosidad por saber, oye, ¿y cómo lo haces aquí? ¿Por qué haces esto? ¿Y cómo haces aquello? Entonces creo que todo lo puedes ir mejorando con todas esas diversas herramientas que tenemos y que personas a veces que están en otro sector o que no tienen tanta relación con jóvenes como ustedes, a veces no se dan cuenta de todo lo que podrían hacer más rápido con ciertas cosas tecnológicas, ¿no? ¿Qué proyección puede hacer sobre esa carrera para un futuro? Bueno, al final de cuentas los negocios siempre van a existir y aunque hay a lo mejor temas que pasan como de moda, etcétera, al final de cuentas si tienes una estética, si tienes un negocio de coches, si eres ama de casa, si estás en una escuela, todo necesita ser bien controlado, organizado y administrado y cada uno de todos esos sectores al final de cuentas tienen aspectos como de manejo de equipo, como económico, como de mercadotecnia, etcétera. Entonces no creo que sea algo que vaya a pasar de moda, al contrario, solamente se va como adaptando a las nuevas tendencias de comercio, por ejemplo ahorita que hay mucho comercio electrónico, etcétera, entonces solamente se va desarrollando o adaptando a otras maneras de poder comerciar. Sin embargo, no creo que es una carrera que pueda extinguirse o que pueda desaparecer o alguna cosa así. Creo que la verdad es algo como muy apasionante y creo que es muy importante inclusive que tengas cierto conocimiento independientemente de lo que te vayas a dedicar. Ok. ¿Sale? Bueno, para todas las preguntas, muchas gracias. De nada, hija.